Bien, ahora vamos a hablar de números, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de las medidas del gobierno con quien es la voz y el economista de siempre de este programa, que es el economista Fernando Isabela. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo andas? Veo que nosotros le somos tremendamente fieles, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Fernando, ¿cómo podés analizar la situación y las medidas que anunció ayer el ministro de Economía, Mario Vergara? Bueno, como más o menos todos los oyentes saben, la inflación se ha transformado en un tema central ya desde hace algunos años, pero especialmente desde fines del año pasado, básicamente porque el nivel inflacionario se ha acercado al límite del 10% anual, y bueno, eso tiene... Si la inflación llegara anualizada al 10%, eso tendría algunas consecuencias, implicaría renegociar acuerdos salariales en el sector público y demás, y bueno, el gobierno tiene un compromiso fuerte para evitar que la inflación llegue al 10%. Es un tema que ha estado bastante en la discusión pública. Y este año empezó bastante movido con eso, con una inflación en el mes de enero muy alta y una en el mes de febrero también bastante alta, que llevan el registro anualizado en el año móvil, es decir, desde marzo del 2013 hasta febrero del 2014, en niveles muy cercanos al 10%, ¿no? 9 y pico por ciento. Entonces, eso generó mucha alarma, porque bueno, con que el mes que viene, en este mes de marzo, la inflación esté algunos puntitos por encima de lo que estuvo en marzo del año pasado, ya la inflación anualizada llegaría al 10%. Y bueno, y eso generaría esos problemas que hemos hablado, además de otros problemas, de bueno, el tema de la barrera psicológica, ¿no? Y llegar a los 2 dígitos, eso hace que las expectativas de los agentes económicos se formen también con que la inflación va a ser más alta y entonces tomen sus decisiones de precios y de salarios también en función de eso. Y bueno, en función de eso un poco se han anunciado estas medidas que en realidad todavía no han sido formalmente, no han sido oficialmente detalladas, pero bueno, se habla de algunas rebajas de tarifas fundamentalmente, que en caso de procesarse, bueno, tendrían un impacto probablemente de corto plazo, pero un impacto medible en el registro de inflación, ¿no? Por lo tanto, la situación es controlable. Sí, yo creo que el gobierno tiene instrumentos para evitar que la inflación llegue al 10%. La contracara de eso es que tiene un costo fiscal, es decir, si el gobierno decide bajar tarifas, por ejemplo, bueno, va a tener que asumir menores ganancias o mayores pérdidas de las empresas públicas. Pero tiene instrumentos para evitar que llegue al 10%, eso me parece bastante claro. De hecho, en función de la gravedad de la situación, tiene un abanico grande de posibles opciones. Por supuesto, eso siempre va a tener una contracara de costo fiscal, pero bueno, por el momento el gobierno tiene instrumentos para manejarse, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hay que cuidar o que hay que estar atentos, los que pueden incidir en alguna forma? ¿Hola? Sí. Bueno, ahí hay toda una discusión de... ¿Hola? Perdimos a Isabela. Justamente, ver, hay diferentes opiniones, ¿no? Sobre, por un lado, sobre cuáles son las medidas que influyen, y hay otras opiniones que tienen que ver con un mal manejo de la economía o con un diferente manejo de la economía que tendrían en sus gobiernos, ¿no? Hola. Hola, ahora sí. Sí, se nos había cortado. Sí. Sí, les decía que hay un factor ahí que es el factor salarial, que más allá de la discusión teórica de si eso es un generador de inflación o no, lo cierto es que esa discusión ahora está cerrada, porque los acuerdos salariales básicamente se cerraron el año pasado. Entonces, creo que ahí hay que tener presente algunos riesgos que hay. Uno son los shocks climáticos, como el que ya vivimos en febrero, ¿no? Sí. Que afecte, por ejemplo, los precios de las frutas y la verdura, que son precios muy volátiles. Otro podría ser, los shocks climáticos también podrían afectar sobre otros precios, como la carne también, suponiendo un invierno demasiado seco, demasiado frío, puede afectar hacia fines de año esos precios. Y bueno, y después hay shocks internacionales. Por ejemplo, si el petróleo empieza a subir, esas cosas que 2x3 se dan, eso indudablemente tiene un efecto interno en el aumento del precio de los combustibles y por tanto en la inflación. Entonces, parte del riesgo de estar en estos niveles de inflación es que
cualquier shock de esos que son impredecibles, rápidamente puede llevar la inflación por encima de ese límite del 10%, ¿no? Y obviamente ahí es como que si sobrepasa el 10% se complican muchísimo las cosas. Sí, en realidad, como les decía, básicamente obliga a renegociar salarios del sector público. Ese es el efecto inmediato más fuerte. Después es más una cuestión de límite psicológico, digamos. El gobierno se ha puesto como objetivo de hace años, más allá de la meta formal que establece, se ha puesto como objetivo que no llegue al 10%. Ajá, Eso, sí. eso parece un compromiso claro. Si el gobierno no lograra cumplir eso, es una señal al sector privado, digamos, de que el gobierno no puede controlar la inflación. Y entonces es posible que las próximas negociaciones salariales ya incluyan la expectativa de que la inflación va a estar por encima del 10% y eso haga que los salarios aumenten más, con lo cual haya una nueva presión inflacionaria en el futuro. No sé si me Claro, explico. sí, perfectamente. Los agentes económicos toman sus decisiones también en función de sus expectativas y si esperan inflación alta, eso genera que la inflación efectivamente sea alta. Entonces, en ese contexto es importante que el gobierno logre demostrar que tiene instrumentos y que hay un compromiso fuerte de que la inflación no pase el 10, ¿no? Equilibrio, entonces. Sí, equilibrio, prudencia. Yo digo, a ver, los uruguayos supimos vivir más de 40 años con inflaciones que iban del 40% al 120% anual. Sí. En ese contexto, una inflación como la que estamos viendo no parece una gran catástrofe. De todas maneras hay que tener cuidado, porque la inflación es un proceso complejo que una vez que se instala cuesta muchísimo bajarla. Entonces es importante evitar ese proceso acumulativo por el cual cada año tenemos un poquito más de inflación y a la larga la inflación se nos va de las manos. Yo creo que eso es lo más importante que el gobierno se juega en este momento. Pero no te olvides que los uruguayos tenemos memoria corta, o sea que de aquellos tiempos nos acordamos poco. Más o menos, mirá que estos temas tienen un impacto tan fuerte, se transmite tanto de generación en generación. Tú tomá dos ejemplos nomás. ¿Qué pasa con el ahorro de los uruguayos? Los uruguayos ahorramos casi 80% de los depósitos de temas financieros son en dólares. Sí. A pesar de que hoy en día el que tiene dólares, hace 10 o 12 años que viene perdiendo plata a carretillas, porque el dólar en el 2002 llegó hasta a 32 pesos. Entonces, ¿por qué la gente, a pesar de que pierde plata, más allá de que en estos últimos meses haya subido un poquito, por qué igual mantiene los depósitos en dólares? Porque aprendió a creer que el peso uruguayo no es creíble, no es confiable. Y no es confiable porque durante décadas aprendió que tener pesos uruguayos era un mal negocio porque el peso uruguayo perdía valor, porque los precios subían. Eso tiene un efecto, y eso lo podemos ver también en nuestras transacciones. Nosotros normalmente usamos el dólar para un montón de transacciones, para comprar viviendas, para comprar vehículos. Eso en otros países es impensable. Es decir, la economía uruguaya tiene un grado de dolarización muy alto, que eso genera un montón de problemas a la economía, y eso se asocia a, ya te digo, 40 años de inflación crónica alta que generó una marca muy fuerte en nosotros. Tú caminas por cualquier ciudad del mundo y no encontrás cambios, lugares donde cambiar moneda. Tenés que preguntar, vas a tener que ir a una oficina, llenar un formulario donde te preguntan por qué querés cambiar moneda. Y nosotros caminamos por el 18 de julio y tenemos 4 cambios por cuadra, y eso se asocia a eso, a que cualquiera le sobran unos pesos del sueldo y compra unos dólares para ahorrar, aunque sea en el colchón, ¿no? Es muy fuerte la desconfianza que tenemos el peso uruguayo, y se asocia a esos 40 años, entre 1957 más o menos y 1997, de inflación crónicamente alta, ¿no? A pesar de los esfuerzos del gobierno por desdolarizar la economía, ¿no? Sí, de hecho ha habido algunos avances, pero todavía nuestra economía es una economía enormemente dolarizada. Tanto así que pensamos en dólares. Imagínate, si yo te digo, esta vivienda vale 3.800.000 pesos. Mi primera reacción es, no sé si eso es mucho o es poco, lo que hago mentalmente es pasarlo a dólares y a partir de ahí tengo una idea. Y eso es porque estamos acostumbrados a que cifras altas no son en pesos. Y eso es una cosa que única. Si uno va a otros países, saquemos Argentina, que en eso es bastante parecido a nosotros, en el resto del mundo los países operan con su propia moneda, no con moneda de un tercer país. Hace poco habían hablado de la moneda del Mercosur. ¿Llegaremos en algún momento? Es una difícil, a ver, primero porque los 4 países o los 5 países que integran el Mercosur tienen políticas también monetarias muy disímiles,
llegar a una moneda única implicaría un larguísimo proceso de convergencia, ¿no? Porque implica que cada país renuncia a su moneda, renuncia a su banco central, renuncia a sus políticas monetarias en pro de políticas que haga un organismo central. Y en segundo lugar, porque la experiencia actual del euro ha generado algunas conclusiones de que, si bien tiene ventajas muy grandes tener moneda única con países con los cuales uno comercia mucho, también genera riesgos muy grandes. Y creo que parte de lo que están sufriendo España, Grecia, Portugal tiene que ver con eso. Entonces, creo que en todo caso faltarán varias décadas para una cosa como esa. Viene bien saberlo eso, ¿no? Porque a veces se habla y uno lo toma como una posibilidad cercana. Fernando, muchísimas gracias por explicarnos. Muchísimas gracias, porque siempre hacías docencia con nosotros. Muy bien, me alegro mucho que se entienda. Un fuerte abrazo y bueno, que hoy no sea para ti un día cualquiera. Gracias, saludos Hasta para luego. todos. Nosotros somos Chevrolet Montevideo, pero un día viene un cliente que quería probar un Camaro en un test drive. Para probarlo nomás, no para comprarlo. Quería salir a una vuelta y le hicimos la gauchada. Y de tanto hacer gauchada, se nos gauchada.